32 leyendas mexicanas de terror, una por estado, parte 2. Morelos, la ama de los espejos. El último deseo en vida de esta mujer fue que su tumba estuviera recubierta de espejos. Esto, después de toda una vida de belleza, que por supuesto ocupó admirándose a sí misma. Así que su lugar de eterno descanso habría de representar su actividad favorita en vida. Actualmente, es posible visitar esta tumba, en la cual se dice que en Día de Muertos aún aparece la mujer merodeando, apreciando su belleza. Nayarit, sacerdote decapitado. Hay una iglesia en la plaza de San Santiago Apóstol, dentro del municipio nayarita de Ixtlán de Río. En ella se aparece un sacerdote sin cabeza. Nadie sabe quién era o por qué lo perdió. Si decides bromear, lo más probable es que este padre se aparezca para castigarte. Nuevo León, la casa de Aranberry, ubicada en el cerro de Monterrey. Esta casa actualmente se encuentra en ruinas, después de que la sellaran y nadie le diera mantenimiento. Según la historia, en su interior ocurrieron 2 asesinatos un 5 de abril de 1933. El de Antonia Lozano, de 54 años, y su hija Florinda Montemayor. Ambas fueron degolladas en dicha casona por uno de sus sobrinos, Gabriel. Sin embargo, el crimen se tornó en un cuento sobrenatural después de que un rumor cobrara vida, al decir que los espíritus de ambas mujeres seguían en el lugar, pues en las noches aún se podían escuchar sus gritos de auxilio y de dolor. Oaxaca, la Matlacigua. Entre ser mitológico y mujer hermosa, esta leyenda también la protagoniza una mujer que vagaba por las noches en pueblos como Mihuatlán. Allí, ella atraía a los hombres para llevárselos a su perdición, al grado que cada que una persona desaparecía, se creía que la Matlacigua se lo había llevado. También se escribe con Z, pues se cree que viene el Matlacigual, un demonio bruja que se encargaba de aterrorizar niños y después comérselos. Puebla, Fuente de los Muñecos. En el barrio de Xonaca, un lugar rodeado de calles estrechas y empedradas, pero muy lindas, se ubica entre la 22 Oriente y 18 Norte, la Fuente de los Muñecos. Una fuente que encierra una de las más grandes y enigmáticas historias de la ciudad. Se cree que eran 2 niños que murieron y fueron enterrados juntos, y aún cobran vida por las noches. Todavía se escuchan las voces, risas y los juegos de los pequeños. Querétaro, Casa Mijangos, la hiena de Querétaro. Es quizá la historia popular más famosa del estado en los últimos años. La historia narra que Claudia Mijangos, conocida como la hiena, asesinó a sus hijos Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9 años y Alfredo de 6 años. Tras los hechos, se cree que los pequeños aún lloran y emiten los lamentos hacia su madre. Quintana Roo, el Palacio Municipal de Chetumal. Este edificio de gobierno es famoso en la entidad porque se cree que en sus pasillos deambula todo tipo de fantasmas y entes, que no son más que el resultado del oscuro pasado del palacio, como una cárcel a inicios del siglo XX y de las terribles condiciones de vida que solía haber en las cárceles de México. San Luis Potosí, la loca Zuley. Una historia donde el misterio y las preguntas le robaron la cordura a una mujer. Ella vivió un tórrido romance y le pidieron matrimonio, pero cuando fijaron la fecha, él nunca apareció. Sumida en la locura, solía ponerse su vestido de novia y salir al jardín de San Miguelito o a la plaza de armas, a esperar la llegada inesperada de su amado, a quien muchas veces vio reflejado en el rostro de algún otro hombre. Para que no apareciera más, decidieron ponerle la argolla a la Virgen de la Soledad, que ahora lo porta en su mano izquierda. Sinaloa, Silvia la Pérgola. La historia indica que esta leyenda surgió en aquel baile de la pérgola, un día de octubre de 1965,
cuando una bella chica se encontró con un apuesto joven con quien bailó toda la noche. Al terminar el baile, la siente tan helada que decide ponerle su saco y la acompaña hasta su casa. Al siguiente día, el chico enamorado de la bella damita toma un taxi y va a visitarla. Al tocar la puerta de su casa lo reciben sus padres y les pregunta por ella. Ellos se llenan de asombro y le dicen que su hija murió en un accidente automovilístico en la curva de las Mañanitas. Desde entonces, en estos bailes debes desconfiar de quienes vayan vestidas de blanco. Sonora, Casino del Diablo. Corrían los años 50 cuando Linda, de 16 años, se arregló para acudir al baile de celebración del Año Nuevo. No tenía permiso de su madre, sin embargo, acudió al lugar con la ilusión de encontrar pareja. Allí un muchacho la sacó a bailar, pero al percatarse que era el diablo, este se echó a correr al baño, de donde dicen salió una llameante explosión y un intenso olor a azufre. El lugar se consumió por el fuego y se cree encierra una gran actividad paranormal. Tabasco, la tierra de los duendes. En Mazateupa, Tabasco, por los años 60, en un lugar llamado La Sabana, vivía una familia que criaba animales de traspatio, pero de todos los animales que tenían, los que más les gustaba eran los pollos. Un día estos empezaron a caminar extraño y el chamán del pueblo les dijo que eran duendes los que obraban de forma traviesa. Desde entonces, se cree que se le debe de ofrecer tributos como cacao y hasta cigarros. Tamaulipas, Ciudad Madero, la tierra protegida por extraterrestres. Se dice que los alienígenas llegaron a esta ciudad y empezaron a colonizar de forma secreta. Desde entonces son los grandes protectores de los habitantes, sobre todo de los huracanes. Se cree que los habitantes le tienen tanto cariño a los alienígenas que hasta les hacen estatuas. Tlaxcala, la historia de las brujas. Dicen que las brujas más imponentes se encuentran en Tlaxcala. Estas criaturas son llamadas tlatepuchis, que en lengua náhuatl significa saumador luminoso. Las tlatepuchis eran originalmente una especie de nahuales que tienen la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se les relaciona con las brujas, esas mismas que se comen a los niños. Veracruz, Condesa de Malibrán. La Condesa de Malibrán tiene varias versiones, pero la mayoría coincide en la belleza de esta mujer y las infidelidades de su esposo. Se dice que aún se escuchan lamentos, quejidos y arañazos del interior de la propiedad en la que vivía, y que mataba a sus amantes, los desgarraba y se bañaba en su sangre. Después le ordenaba arrojar los cuerpos a ese foso, para no dejar huella de su infidelidad. Yucatán, el Huaychivo. En la hacienda de Chochola vivía un curandero llamado Porfirio y su esposa Balbina. En aquel pueblo se repartieron ejidos o campos de cultivo. Sin embargo, a don Porfirio no le tocó ninguno y guardó una gran envidia y rencor por las demás personas del pueblo. En venganza, decidió preparar un ritual junto con su esposa que permitía que lo transformaran en un animal con cuernos de chivo y cara de demonio. Desde entonces, se cree que deambula por las tierras mayas. Zacatecas, Callejón del Mono Prieto. Doña Marciana no vivía sola porque contaba con la compañía de un horrible changuito, tal vez un mono araña que era el terror de los chiquillos del barrio, porque se corrió la versión de que el animalito era el diablo en persona. Su fama de bruja se hizo leyenda y se cree fue quemada y asesinada por los habitantes a los que maldijo. Muchas gracias por escuchar esta segunda parte de Leyendas de México por Estado. Si quieres escuchar la primera parte, te dejaré el link en la descripción. Suscríbete al canal con la campanita para que YouTube te notifique cuando suba una nueva historia. Deja un like y un comentario contándome la tuya. Hasta el próximo video.